¿Alguna vez ha intentado algo que resultó un sonado fracaso y que luego tenía que volver a intentarlo? ¿Qué hizo? ¿Acaso volvió a intentarlo de la misma manera o acaso se detuvo, consideró la experiencia y modificó su procedimiento de acuerdo a lo aprendido? En esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos guía en el estudio de una de esas experiencias, cuando el pueblo de Israel tuvo que reagruparse para volver a atacar a la ciudad de Ai. En el mensaje de hoy, Victoria en Ai. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir su mensaje de hoy. Le agradezco por su sintonía a esta nueva edición de Momento Decisivo. Hoy continuamos nuestro estudio de Una Nación en Crisis, estudiando el libro de Josué. En este volumen, estudiamos la primera parte del libro. Este es el último mensaje en este volumen de esta serie. Hoy y mañana hablaremos de Victoria en Ai. Esperamos contar con su sintonía hasta la conclusión de esta serie. Ahora, volvamos a nuestro estudio del libro de Josué, capítulo 8. Empezamos una serie de 2 partes titulada Victoria en Ai. Acompáñeme. Un hombre de 32 años había sido parte de cierta compañía por varios años y de repente halló que lo habían nombrado presidente de la empresa. La empresa era un banco. El hombre nunca había soñado que llegaría a ser presidente en toda su vida, mucho menos a los 32 años. Se sentía asustado y algo nervioso, así que fue a hablar con el presidente de la junta, que era un hombre de edad y con mucha experiencia, y le dijo: «Como sabe, he sido nombrado presidente del banco y no estoy seguro exactamente de lo que voy a hacer. Me pregunto si pudiera darme un consejo». El anciano se quedó mirándolo y sin pensar mucho le dijo: «Sí, puedo darte un consejo. Y consiste en 2 palabras: decisiones correctas». El joven había esperado algo más sustancioso que eso. Se quedó mirándolo con una mirada inquisitiva y le dijo: «Eso es realmente útil y aprecio su consejo, pero ¿pudiera ser más específico? ¿Cómo tomo decisiones correctas?». El sabio anciano respondió: «Experiencia». A estas alturas, el joven estaba realmente confundido. Se preguntaba qué es lo que pasaba. Esa era la razón por la que estaba ahí, puesto que no tenía experiencia. Así que, frustrado, le dijo: «Por eso estoy aquí. Por eso vine a verlo. No tengo la clase de experiencia que necesito. ¿Cómo obtengo la experiencia?». El anciano le dijo: «Decisiones equivocadas». Eso es verdad. ¿No es así? Así es como aprendemos. Decisiones equivocadas. Tengo que decir que Josué y el pueblo de Israel probablemente habían aprendido una importante lección debido a una decisión equivocada. Aunque tal vez no haya sido decisión errada de parte de Josué, fue la decisión errada de un hombre que estaba bajo su mando, llamado Acán, que decidió, en un momento de tentación, que podía tomar para sí del anatema que Dios había prohibido tomar. Como recordarán, según el mensaje pasado, el pueblo de Israel se sentía muy confiado que podía marchar y derrotar a la ciudad de Ai. Llevaron un ejército muy pequeño para atacar a Ai y fueron derrotados estruendosamente. Fueron obligados a retroceder a Gilgal, su campamento, con la cabeza gacha y totalmente humillados. Perdieron 36 soldados que murieron en la guerra y empezaron a quejarse. Clamaron a Dios diciendo que hubieran querido nunca haber cruzado del otro lado del Jordán para empezar. Les hubiera ido mejor al otro lado del Jordán. Dios los había traído hasta donde estaban y ahora los cananitas los iban a devorar. Josué se postró sobre su rostro delante del Señor clamando en la desdicha. Dios le dijo: «Josué, levántate, deja de estar postrado. Déjame decirte algo. Israel ha pecado, por eso perdieron contra Ai». Como recordarán, Josué reunió al pueblo y echando suertes fueron seleccionando primero a la tribu, después la familia y el clan y al individuo. Finalmente llegaron a un individuo, Acán. Estaba frente a ellos y Josué dijo: «Acán,
Da gloria a Dios y confiesa tu pecado. Acán confesó que había tomado un manto babilonio y unos cuantos lingotes de oro en Jericó, los había llevado a su casa y los había enterrado debajo de su carpa. Josué ordenó: fueron y trajeron todo lo que él había robado, y luego trajeron a Acán y toda su familia, todos sus bienes, su ganado, su rebaño, los reunieron, los apedrearon, los aniquilaron y los borraron de la vida de Israel. Luego levantaron sobre sus tumbas un montón de piedras. Al fin se había confrontado el pecado que había causado la derrota de Israel, pero ahora, al empezar el capítulo 8, es tiempo de avanzar. Es interesante al estudiar el Antiguo Testamento que la conquista de Canaán, aunque se relata en varios capítulos, tomó un periodo de aproximadamente 7 años. Hasta donde puedo determinar, esta es la única guerra que Israel perdió, su primer encuentro con Jai. Perdieron 36 hombres en esa batalla y fue realmente la primera batalla que habían peleado, porque en realidad no se podría contar a Jericó como batalla. No hicieron nada excepto llevar el arca alrededor de la ciudad 13 veces. Dios dejó muy claro su punto ante Israel al permitirles que perdieran su primera batalla. Hizo que se dieran cuenta de que si no hacían las cosas como Dios les decía, no triunfarían. Ahora, están listos para dejar atrás el fracaso pasado y empezar a ver a Dios obrar a su favor de nuevo. El capítulo que tenemos delante está dividido en 3 secciones. Primero que nada, notamos el estímulo para la batalla en los versículos 1 y 2. Luego, en los versículos 3 y siguientes tenemos lo que pudiéramos llamar la explicación para la batalla y finalmente tenemos la ejecución de la batalla. Así que tenemos estímulo, explicación y ejecución. Noten en el versículo 1, el estímulo para la batalla. Este es un versículo maravilloso para tener un nuevo comienzo. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Ahora bien, en este versículo con que empieza este capítulo hay unas cuantas cosas muy interesantes. Primero que nada, desde el mismo comienzo tenemos una promesa de ayuda divina. Dios le dijo a Josué: no tengas miedo, no temas. Avanza ahora y toma la ciudad como yo te he ordenado. Si retroceden al primer capítulo de Josué, Josué 1, versículos 6 y 9, tenemos las mismas palabras que Dios le da a Josué al empezar su ministerio. Dios le está diciendo: no temas, no desmayes, esfuérzate, porque Dios te va a ayudar. Alguien nos ha recordado que lo que tiene lugar aquí en el capítulo 8 es simplemente Dios recordándole a Josué que ahora que se ha confrontado el pecado, todo vuelve a ser normal. Todo vuelve al lugar en donde debe estar a fin de que Dios lo bendiga. Me hace recordar el versículo 12 del capítulo 7, en donde al final del versículo leemos que el Señor le dijo a Josué: ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Dios le dijo a Josué: si no confrontas el pecado del campamento, ya no estaré del lado de ustedes. ¡Qué cosa más aterradora marchar a la guerra sin el Señor! Ahora ya se ha confrontado el anatema y Dios le recuerda a Josué, volviendo con las mismas órdenes que le había dado al principio, y le dice: está bien, Josué, todo está bien ahora. Hemos vuelto a términos normales. No tienes que temer, no tienes que desmayar, puedes marchar con buen valor. Uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento es el libro de Jonás. Mi versículo favorito en el libro de Jonás es el capítulo 3, versículo 1, en donde dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿No les encanta ese versículo? ¿No se han alegrado alguna vez por el hecho de que a veces, cuando no se hace lo debido, la palabra del Señor vuelve por segunda vez? A veces no hacemos lo correcto la primera vez, entonces Dios vuelve a nosotros una segunda vez. Qué alegría conocer a un Dios que es el Dios de la segunda oportunidad. Aunque ellos habían fracasado lamentablemente en su primer esfuerzo de marchar contra Jai, ahora Dios vuelve, como veremos en este capítulo 8 de Josué, con una nueva oportunidad flamante de que ellos puedan volver al punto de su fracaso más reciente y en ese mismo lugar tener éxito. Esa es la esperanza y promesa que Dios nos extiende a todos nosotros si simplemente seguimos sus instrucciones. Pienso que cuando el Señor le dijo a Josué ese día: no temas, esas fueron palabras
más que bien recibidas. ¿Puede imaginarse el clima que debe haber reinado en Gilgal, en donde estaba reunido el pueblo de Israel? Habían enviado unos cuantos guerreros a la batalla, el primer encuentro serio que habían tenido que realizar, y los habían visto volver unas cuantas horas más tarde con la cabeza gacha, probablemente llevando los cadáveres de 36 hombres que habían muerto en la batalla. Habían vuelto. Estaban totalmente aturdidos. Habían estado seguros de que iba a ser una victoria. Dios les había prometido la victoria, pero habían vuelto derrotados. Como recordarán, hablamos de cómo sintieron tanta lástima por sí mismos y se quejaron contra Dios. Entonces, tuvieron que realizar el horrible episodio con Acán y observar cómo toda su familia era traída ante el pueblo de Israel para apedrearlos, recibiendo la disciplina divina. Esos fueron días difíciles, oscuros, en Gilgal. Me imagino que todos estaban andando de puntillas, con algo de temor. Entonces Dios le dice a Josué: no temas, no tengas miedo, no desmayes, todo va a salir bien. A menudo he dicho que la maravillosa verdad de la palabra de Dios es que en el lugar de Dios y en su provisión nunca tenemos por qué temer. Ahora que se ha confrontado el pecado, ya no hay necesidad de temer, pero junto con la promesa de ayuda divina aquí, en el versículo 1, también tenemos la presentación de una asignación distinta. Noten que el Señor le dice a Josué exactamente lo que deben hacer. Debe dar órdenes, llevar a toda la gente de guerra y marchar contra la ciudad de Jai. Como en el caso de la ciudad de Jericó, el Señor promete entregar en sus manos al pueblo y a la ciudad. Josué debía ordenar que se destruyera por completo la ciudad, como habían hecho con la ciudad de Jericó. Pero noten, hay una diferencia aquí. Esta vez se les permite que se apropien del botín. Noten lo que dice en el versículo 2: solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Eso es diferente de lo que les había dicho antes. Es bueno escuchar cuando Dios habla. Él tiene la tendencia de cambiar sus planes y ahora le permite al pueblo que se apropie del botín. También, en el versículo 1, vemos la perspectiva de un adversario derrotado. Luego, lo siguiente que vemos en este versículo 1 es la promesa de la victoria. Dios dijo: yo te he entregado la tierra. En otras palabras, no tienes que marchar contra Jai preguntándote si vas a ganar. Les digo de antemano que ustedes son los triunfadores, ustedes van a ganar. Esto no es simplemente algo inflado ni confianza propia, es una promesa de Dios. Él les ha dicho que van a ganar la batalla, que van a ser los triunfadores. Deben marchar a la batalla con esa perspectiva. Me recuerda que es la misma perspectiva que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes hoy. Somos más que vencedores en Cristo que nos amó, y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nunca tenemos que enfrentar la batalla que tenemos por delante y sentirnos derrotados, porque somos vencedores en Jesucristo y debemos marchar hacia adelante en esa provisión que Dios nos ha dado. Así que, ese es el estímulo para la batalla. No solo una promesa de ayuda divina, sino que aquí, en el mismo pasaje, se nos da una perspectiva de un adversario derrotado y luego, junto con el estímulo para la batalla, pasamos a la explicación de la batalla. Debo decir que esta es una porción muy interesante de la palabra de Dios porque es una estrategia militar que es única en toda la Biblia. Con razón a generales y otros militares les encanta estudiar el libro de Josué. Hay unas cuantas cosas muy interesantes en este libro. Las maniobras tácticas que usaron para capturar a Jai son muy interesantes. En el versículo 13 y siguientes vemos lo que sucedió. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, o cuando peleamos contra ellos la vez anterior, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Ahora,
Dios le ha dado a Josué un plan para destruir a la ciudad de Jai. Es muy interesante. Quiero que noten exactamente lo que tiene lugar. A Josué se le ordena que seleccione 30,000 hombres y los envíe de noche para que recorran los 50 kilómetros hasta Jai, y ahí deben esperar emboscados o escondidos. En el sector occidental de la ciudad, justo apenas fuera de la ciudad, fuera de la vista de los pobladores de la ciudad. Además de eso, si ven el versículo 12, a Josué se le ordena que tome otros 5,000 soldados adicionales y los coloque en emboscada entre Betel y Jai, en el lado occidental de la ciudad. Ahora bien, lo hizo con este propósito. Betel era aliado de Jai, y Dios sabía que una vez que Jai estuviera en dificultades, Betel acudiría en su ayuda. Así que él pone a 5,000 soldados entre Betel y Jai, de modo que cuando Betel trate de acudir en ayuda de Jai, no haya nada que pueda suceder ahí. No hay manera en que puedan hacerlo. Ahora, al seguir leyendo en el pasaje, al día siguiente Josué toma al ejército principal de Israel, versículo 11, y marcha al norte de la ciudad. Ahora las tropas están en posición. Los 30,000 hombres enviados al lado occidental de Jai durante la noche están designados como fuerza de ataque, preparados para entrar a la ciudad desde ese lado. El principal ejército de Josué, acampado al norte, debía ser usado como fuerza de distracción para hacer que los ejércitos de Jai salieran de la ciudad, dejando a la ciudad vulnerable al ataque desde el occidente. Y los 5,000 soldados enviados al lado occidental de Jai fueron empleados como medida defensiva, con el propósito de impedir que los ejércitos de Betel entraran en la batalla o tuvieran parte para rescatar a Jai. Ahora bien, esa es la explicación. ¿Han captado todo eso? Si pueden formarse un cuadro mental, pienso que esto fue así y pueden verlo mentalmente. Aquí está la ciudad. Hay un valle entre la ciudad y el pueblo de Josué, y Josué y todo el ejército principal están al norte de la ciudad. Tiene 30,000 tropas al occidente de la ciudad escondidas en emboscada, y tiene 5,000 tropas entre Betel y Jai, de modo que Betel no pueda participar en esta trifulca. Ahora, todo está en su lugar. Noten, en tercer lugar, la ejecución de la batalla. El plan de batalla funcionó con precisión. Resultó así porque Dios dio el plan de batalla, pero también sucedió de esa manera porque era el plan perfecto para esta situación. Leamos empezando en el versículo 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos, y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron. Y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Habiendo leído todo esto, permítanme decirles lo que sucedió. Tan pronto como Josué descendió al valle, y el rey de Jai lo vio, y vio el ejército al norte de la ciudad, pensaron: esos israelitas necios van a intentarlo de nuevo. Vinieron acá una vez, y nosotros los derrotamos a gusto. Ahí están de nuevo. Bien, esta vez vamos a arreglarlo de una vez por todas. Esta vez no vamos a perseguirlos, sino que los perseguiremos y los mataremos a todos. Maten a todos esta vez. Y no solamente al ejército, saquen a todos los habitantes de la ciudad y vamos tras ellos. Y así, dicen las Escrituras, Josué y todos sus hombres, el ejército principal de Israel, que estaba al norte de la ciudad, fingieron como que huían. Huyeron de sus perseguidores, que salieron de la ciudad de Jai.
Después de que se habían alejado lo suficiente, Josué se dio la vuelta y levantó su lanza hacia la ciudad de Jai, y esa fue la señal para que todo el pueblo que estaba emboscado entrara a la ciudad, que ahora estaba vacía. No había ni un alma ahí. El pueblo, esas 30,000 tropas que estaban en emboscada, entraron en la ciudad y la incendiaron. Ahora bien, aquí están todos los pobladores de la ciudad persiguiendo a Israel, y de repente alguien dice: «Oigan, ¿qué sucede allá atrás?». Se dan la vuelta y la ciudad está en llamas y humo. Tan pronto como vieron la ciudad en humo, Josué y sus hombres que estaban huyendo ahora se dan la vuelta, y en lugar de ser los perseguidos, se vuelven los perseguidores y empiezan a perseguir a los hombres de Jai. Los hombres de Jai corren para volver a la ciudad. De repente, los hombres que acababan de incendiar la ciudad están saliendo de la ciudad hacia los hombres, que se ven atrapados entre unos y otros. Todos los que estaban de un lado y otro se acercan, y los de Jai se ven rodeados por un lado y otro. Y ahora, los israelitas tienen a todos los pobladores de Jai a campo abierto, rodeados de israelitas. Están en grave problema. Por supuesto, ustedes saben lo que sucedió. Los pobladores de Jai fueron masacrados, y Josué y su pueblo fueron victoriosos. Fue un plan poderoso que fue preparado según varios principios de la guerra, uno de los cuales pudiéramos llamar el principio del señuelo. Josué y el ejército principal fueron el señuelo. Fueron la táctica de distracción. Hicieron que los pobladores de Jai creyeran algo que no era verdad, y por eso los engañaron para que cometieran un error fatal. Mientras estudiaba para este mensaje, recordé una conversación que tuve en cierta ocasión con uno de nuestros entrenadores de baloncesto. Había notado algo más bien consistente en todos nuestros partidos, y era que más o menos a la mitad del tercer cuarto parecía que lográbamos robar la pelota 5 o 6 ocasiones una tras otra, lo que se traducía en anotaciones, y varias veces fue el momento decisivo del partido. Las pelotas robadas resultaron debido a la presión en cancha entera. Si usted no es aficionado del baloncesto, presión a cancha entera significa simplemente que se juega defensivamente en toda la cancha. No se coloca a los jugadores solo en la mitad de la cancha, sino que cuando se toma la pelota en el otro extremo, se le defiende todo el largo de la cancha. Habíamos estado trabajando en eso. Habíamos estado aplicando presión a cancha entera. No siempre tratábamos de robar la pelota, sino que simplemente se mantenía la presión. Luego, de repente, en el tercer cuarto, notaba que la presión empezaba a funcionar como si alguien hubiera encendido un interruptor. Recuerdo que en un partido logramos robar 5 veces seguidas, y entonces dije: hay algo que está pasando y que no me lo he figurado. Así que le pregunté al entrenador y él me dijo: así es como se supone que debe funcionar. Le dije: ¿qué quieres decir? Él dijo: bien, notará que en la primera parte del partido no hacemos ningún intento de robarnos la pelota. Simplemente aplicamos presión, pero hacemos que el jugador pase la pelota al que está abierto cada vez. Es el único jugador abierto. Nos ponemos frente al jugador y todas las otras posibilidades y le condicionamos a pensar que es pase abierto. Así que cuando están llevando la pelota por la cancha, siempre se la pasan a él, siempre se la pasan a él, siempre se la pasan a él. Luego, en el tercer cuarto, pedimos tiempo y cambiamos la defensa, y entonces cerramos ese agujero. Están tan condicionados a pasársela a él que lo hacen automáticamente, y nosotros la robamos cada vez. Ni podía creerlo. Observé el próximo partido y noté cuando pidieron tiempo, y le dije a mi esposa: pienso que van a empezarlo a observar. Y entonces se robaron la pelota. Bien, eso es lo que tiene lugar aquí. Condicionaron a los pobladores de Jai a pensar como cierto algo que no era cierto, y mediante esa táctica de distracción pudieron ganar. Si revisan esto, verán muchos principios militares: señuelo, engaño. ¿Podrían creer que la palabra emboscada está en el Antiguo Testamento? ¿No suena acaso como una novela del Antiguo Oeste? Pero está aquí, en el Nuevo Testamento, emboscada. Resulta más que impresionante la diferencia entre el primer ataque contra la ciudad de Jai y el procedimiento que Josué utilizó la segunda ocasión.
En la primera ocasión, la confianza exagerada de los jefes pensó que 2,000 o 3,000 hombres serían suficientes. En la segunda ocasión, la cantidad de soldados es más de 10 veces más numerosa. 30,000 soldados por un lado y 5,000 más en otro lugar. Desde luego, no solo fue asunto de mayor número de tropas, sino también de haber resuelto el problema del pecado que había entre el pueblo y también de seguir obedientemente las instrucciones del Dios Todopoderoso. El plan funcionó, porque fue el plan de Dios. Veremos eso mañana al continuar el estudio de este episodio. Este ha sido un gran tiempo, considerando junto con usted esta verdad y poniéndola a su disposición no solamente por radio todos los días, sino también con la guía de estudio para esta serie, Una Nación en Crisis. Si usted todavía no ha recibido su ejemplar, posiblemente todavía no lo ha ordenado. Así que, al acercarnos al fin de mes, permítame animarle que ponga su carta en el correo y solicite su ejemplar. Para información del costo de la guía de estudio, comuníquese con nosotros a info@momentodecisivo.org para ayudarnos con el costo de tiempo en el aire y todo lo que se necesita para llevarle este programa todos los días. También tenemos a su disposición el juego de discos compactos que puede ordenar con toda la enseñanza que hemos transmitido por el aire. Todo esto está disponible en Momento Decisivo. Simplemente solicite la información cuando usted llame o escriba hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Victorian Eye. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Una Nación en Crisis, volumen 1, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego,